Ya para finalizar, un tema que considero importante para aquellas colegas, bueno, que trabajamos en pediatría, emergencia, cirugía y qué más da para todos los colegas, es el manejo del paciente con sepsis, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque muchas veces, si nosotros no tratamos adecuadamente en la función de enfermería en manejar a un paciente con sepsis, el paciente termina con un shock. Y a veces el paciente con shock séptico es más difícil de revertir el cuadro, porque el paciente ya llega a presentar trastornos metabólicos, trastornos gasométricos, el paciente hace falla multiorgánica, deja de orinar, el paciente entra en anuria, ¿qué vamos a hacer? Iniciar furosemida en infusión, iniciar albúmina en infusión, o sea, se le invade más al paciente para hacer su manejo. Mientras cuando estamos manejando a un paciente con sepsis, de repente tenemos la alternativa de los cuidados de enfermería para solucionar frentes a algunos problemas que va presentando el paciente, ¿no? Por ejemplo, dice enfermera, el enfermero tiene que evaluar a los pacientes si orina o no orina. ¿Cómo verifico yo si mi paciente no orina? Necesariamente el paciente pediátrico tiene que colocar una sonda. Pero más allá de colocar una sonda, a veces nos dicen, la enfermera es excelente haciendo su balance hídrico. Pero lamentablemente, de repente no todas. Cuando hacemos balance hídrico nos enfocamos a sumar y a restar ingresos y egresos. Y eso no es un balance hídrico. Un balance hídrico es analizar los resultados que yo obtengo en mi paciente. Otro descuido de repente que se comete es, nos olvidamos de las pérdidas insensibles en el paciente. No consideramos en el balance las pérdidas insensibles, ¿no? ¿Qué cosa más no hacemos? Verificar el flujo de orina del paciente. ¿Cuántos hacen o verifican su flujo de orina? ¿No? O sea, es importante porque a veces decimos, mi paciente está deshidratado, mi paciente está hipovolémico o está hipervolémico, pero ni siquiera hemos considerado cuánto es el flujo de orina del paciente, ¿no? El paciente no orina, o a veces dicen, no doctor, ha orinado solamente 3 centímetros, ha orinado 2 centímetros, pero se han pasado 6 horas, he hecho mi balance en 6 horas, he sacado mi flujo en 6 horas, porque de repente las 2 primeras horas orinó un volumen alto, las 2 siguientes orinó poco, pero tengo un flujo de 12 cq hora, y está adecuado. O sea, no tengo por qué preocuparme, ¿no? Entonces, más allá, como le digo, de cómo nosotros enfoquemos al paciente con sepsis, es la parte preventiva en enfermería para evitar que este paciente se descompense y que muchas veces hasta llega a fallecer, porque no se hace un buen manejo del paciente. Y la responsabilidad recae en enfermería, porque a veces el médico dice, inicia adrenalina en infusión. No hay adrenalina para iniciar en infusión. Manden a farmacia a traer adrenalina. Inicia dopamina, no hay dopamina en infusión. O cómo preparamos los medicamentos a las infusiones en el paciente. Y ese es el error, a veces bueno, no hay nadie en la UTI acá, pero siempre yo les digo a las colegas, nos mandan a preparar la adrenalina en infusión. La adrenalina se cambia cada 24 horas, pero no solo se cambia el contenido de la bureta. La adrenalina se cambia toda la infusión. Tienes que correr toda la infusión. A veces usamos nitroprusiato, nitroglicerina. El nitroprusiato, por ejemplo, tiene efectividad de 4 horas. Cada 4 horas yo tengo que cambiar toda la infusión, incluida la línea, porque el paciente necesita ese medicamento. O sea, pasadas las 4 horas, si no modifico esa infusión, el paciente solo está recibiendo líquido y no está recibiendo el medicamento. Les hablo de estas drogas porque son las más comunes y las más usadas para manejar al paciente con sepsis o shock séptico, porque muchas veces ya el paciente con sepsis entra en un trastorno gasométrico, un trastorno metabólico, desequilibrios por múltiples causas, y que muchas veces falla ya pues los mecanismos de perfusión, los mecanismos de ventilación del paciente, ¿no? Entonces vamos a avanzar. El diagnóstico precoz de sepsis es fundamental y la rapidez del tratamiento es lo único que ha logrado disminuir la forma significativa, ¿no?, de la morbilidad y mortalidad en los pacientes pediátricos, ¿no?, a través de la implementación de protocolos que han permitido una disminución de los efectos y costos de sepsis. La última revisión que se ha hecho es en el 2016, generalmente lo hacen en Estados Unidos, hace un consenso de médicos especialistas a nivel mundial. Ellos se reúnen y revisan. La antepenúltima fue en el 2002, donde se hizo también una serie de protocolos. Son protocolos que manejamos nosotros
para manejar a los pacientes con sepsis. Que si bien es cierto, los protocolos están enfocados básicamente a la parte médica, ¿no? Pero dentro de la parte médica está el trabajo que se le asigna a la enfermera, ¿no? Porque la enfermera forma parte del trabajo en el paciente para manejar al paciente con sepsis, ¿no? Entonces, en el 2016, el grupo de trabajo del Tercer Consenso Internacional, ¿cómo lo define? Porque incluso se cambió la definición de sepsis, ¿no? Nos definen como una disfunción orgánica potencialmente mortal, ¿no? Causada por una respuesta del huésped desregulada frente a la infección. Entonces, cuando hablamos, basémonos en esta definición, ¿no? Infección. Muchas veces sí, pues el paciente ingresa a la unidad o al servicio, podría ingresar con un cuadro infeccioso determinado por una patología X. Pero hay niños que ingresan a los servicios sin infección, ¿no? Por ejemplo, un paciente con crisis asmática severa, muchas veces el niño llega sin un cuadro infeccioso, solamente por el problema respiratorio que maneja el niño. Y lamentable, este paciente, si no conservamos las medidas de bioseguridad para prevenir la infección, el paciente termina ingresando a hospitalizarse, y a veces en el proceso de hospitalización coge una infección que lo debilita, altera todo y a veces requiere entrar a la UCI, ¿no? Y el paciente, de lo que no tuvo infección, terminó desencadenando su cuadro infeccioso que lo lleva a una sepsis y termina haciendo su shock séptico, ¿no? Entonces, parte de nuestro trabajo está en la responsabilidad de nosotros de prevenir esto, de que prevenir el paciente se infecte durante la estadía hospitalaria. Y ahí cumple un papel importante la enfermera, ¿no? De cómo nosotros trabajamos y actuamos para prevenir la infección en los pacientes, ¿no? En términos convencionales, la sepsis es una infección potencialmente mortal que surge cuando la respuesta del cuerpo a una infección daña sus propios tejidos y órganos. Acá ya hablamos de una proliferación de gérmenes a nivel sanguíneo en el paciente que muchas veces altera el mecanismo de funcionamiento de diferentes órganos. Porque en una sepsis ya no solamente falla pulmón o riñón o corazón, ya se compromete todo, ¿no? El paciente séptico, como le digo, podría entrar en una fase de insuficiencia renal aguda, podría entrar en un cuadro de disfunción cardiovascular, porque el paciente ya está hipotenso, está taquicárdico, entra en un problema pulmonar, evaluamos en el paciente con mala perfusión, llenado capilar prolongado, ¿no? Frialdad distal. Ahora va a depender si es una sepsis caliente, una sepsis frío. El paciente, a veces tenemos pacientes con sepsis frío que está pero totalmente congelado. A veces hagamos lo que hagamos, no logramos recuperar la temperatura. Nosotros manejamos a los niños a veces con 35, es más, ni siquiera es 35, porque le pones el termómetro y no marca la temperatura, ¿no? Porque a veces incluso el daño llega a nivel cerebral en el paciente, ¿no? Y entonces en esos enfoques hay que tener bastante cuidado porque la lesión a veces ya incluso es irreversible en estos niños, ¿no? Terminando con secuelas de múltiples órganos, ¿no? Y a esto es lo que no debíamos esperar llegar, al choque séptico, ¿no? Ahora incluso lo definen como choque séptico. Antes se definía como shock séptico, ¿no? La última denominación que le daba el consenso es choque séptico, ¿no? El choque séptico es un conjunto de sepsis en el que las anomalías circulatorias y celulares metabólicas subyacentes con lo suficientes profundas para aumentar sustancialmente la mortalidad, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con los niños y cuando tenemos una gasometría a la mano, es importante que la enfermera sepa analizar e interpretar su gasometría arterial. Porque un AGA no es simplemente para ver cómo está el PO2, cómo está el pH en el paciente. Más allá de ver la parte gasométrica en el paciente, si está en ventilación mecánica, está para ver cómo está el lactato en el paciente. El lactato es un dato muy importante para yo poder entender cómo está el ácido básico en el paciente. Dice la literatura, lactato por encima de 4, paciente potencialmente a riesgo de muerte. Porque esa sangre de ese paciente está totalmente comprometida, ¿no? Entonces yo no puedo esperar tener a un paciente con lactato en 4. Basta que yo tome un AGA y veo que el lactato ya está en 2, en 2.5, y hay que estar comunicando al médico, porque a veces el detalle de nosotros, por ejemplo, es, nosotros tomamos los AGAs, porque cuando salimos de la guardia, a veces el médico baja recién a las 7 de la mañana, pero como yo le digo a ellos, yo para reportar a mi paciente, tengo que tener mi AGA a la mano. Y es una función que no es difícil de hacerlo.
Y realmente yo tomo mi gasometría, mando al laboratorio y tengo el resultado a la mano para poder reportar cómo está el paciente en la parte gasométrica, cómo el paciente está en la parte ventilatoria, cómo está la glucosa de mi paciente, porque otro dato que a veces también nos olvidamos en el paciente pediátrico, y ustedes saben que el cerebro del niño necesita oxígeno, necesita sangre, necesita glucosa ese cerebro. A veces nos olvidamos de la glucosa y cuando tomamos a las 7 de la mañana, low el glucómetro. ¿Cuántas horas ese niño ha estado hipoglicémico? Que nos marca low el paciente. Paciente con sepsis, por lo menos cada 6 horas hay que hacerle un control de glicemia para ver cómo está esa glucosa en el paciente. Porque a veces hay necesidad, porque también entra a hacer trastornos endocrinológicos y hay necesidad de aumentar concentraciones o VIG de la dextrosa. Y solo se va a decidir cuando tengamos resultados adecuados de la glicemia, ¿no? Y esto es lo que generalmente termina el paciente haciendo, ¿no? Una disfunción cardiovascular, ¿no? Generalmente nos hablan del manejo del paciente frente a la reposición de volúmenes. Cuando manejamos a un paciente con sepsis, generalmente hay un protocolo para cumplir nosotros. Lo primero que hay que visualizar y trabajar con el paciente es volumen. Porque a veces tú evalúas al paciente que está con diagnóstico de sepsis, el paciente está hipotensando, el paciente está taquicárdico. Recuerden que la taquicardia es un mecanismo de compensación frente a la deshidratación o a la falta de volumen circulante. Entonces, cuando yo identifico falta de volumen, ahí venía lo que les decía hace poco. Si yo tengo un niño que está con diagnóstico de sepsis hospitalizado y veo que me está hipotensando, veo que me está haciendo taquicardia, tomo la temperatura, no hay fiebre, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es visualizar y evaluar la clínica de mi paciente. Agarro mi balance, veo cómo está el flujo de orina, porque de repente ese flujo está en menos de 0,5 y el paciente requiere volumen. Veo la clínica de los signos de deshidratación, porque el paciente puede estar con los ojos hundidos, las mucosas secas, y lo importante, cuanto más pequeñito sea, evaluamos fontanelas en los niños. Vas, toca la cabecita y fontanela completamente deprimida. ¿Qué me está indicando? Que ese niño está deshidratado, ¿no? Y ante esa situación, solamente a veces con la posibilidad de pasar volumen al paciente, recuperamos al paciente sin la necesidad de usar drogas vasoactivas, ¿no? Entonces, cuando nos hablan de disfunción cardiovascular, generalmente el paciente va a cursar con presión arterial por debajo del percentil 5, de acuerdo a la edad del paciente que manejemos, o su sistólica por debajo del percentil 2, ¿no? Desviación estándar, que son tablas que manejamos en la UCI nosotros para ver cómo evolucionamos la parte de la presión arterial, ¿no? Y dependiendo de eso, vamos a ver la necesidad o no de usar drogas vasoactivas para mantener una presión arterial dentro del rango normal, ¿no? Generalmente usamos dopamina con dosis de por encima de 5 microgramos kilo minuto para manejar la presión en el paciente, ¿no? ¿Qué más vamos a tener en cuenta en el paciente? Manejado con sepsis, la acidosis metabólica inexplicable, ¿no? Déficit de base por menos de 5.000 equivalentes litros. ¿Y esto dónde lo evaluamos? En la gasometría arterial. Y por eso es importante, colegas, que aprendamos, si lo sabemos muy bien, felicitaciones, ¿no? Si no, empecemos a revisar gasometría. Porque a veces yo sí me molesto en la UTI, por ejemplo, con las colegas, y les pregunto, ¿y cómo te la haga? Van corriendo a buscar su agua y están recién revisando, pero el pH está así, el CO2 está así. O sea, yo no voy a reportar, decir pH está en tanto, CO2 está en tanto. El reporte es, el paciente está con acidosis metabólica, respiratoria, alcalosis tal, metabol tal. O sea, eso es interpretar una gasometría arterial, ¿no? Incremento del lactato, como les decía, dato importante de la gasometría arterial, el lactato en el paciente. Yo tengo que ver cómo está el lactato en el paciente y cómo está el PAFI en el paciente. O la relación oxigenación FiO2, que también va a incrementar el manejo del paciente. Oliguria. ¿Cómo determinamos? Con el flujo de orina, ¿no? Paciente hay que manejarlo con 1 a 2 cc kilo hora. Si es niño mayor de 10 kilos, de 8 a 60 cc metro cuadrado hora. Y es la manera como vamos evaluando nosotros el flujo. Por eso es que la orina no es necesariamente voy a esperar 6, 12 o 24 horas para hacer un balance. El flujo de orina lo hacemos en 2 o 3 horas dependiendo del estado hemodinámico de mi paciente y cómo está evolucionando mi paciente. ¿Qué más? Y esto es lo importante, ¿no? El llenado capilar en el paciente. Cuando hablamos de llenado capilar,
Nosotros somos expertos en hacer diagnóstico de enfermería. Y uno de estos diagnósticos dice, ¿no? Deterioro e intercambio de gases. ¿Relacionado a qué? Al desequilibrio de la ventilación, oxigenación. ¿Será lo mismo ventilar y oxigenar a un paciente? No, ¿no? Muchos hacemos una buena ventilación, pero no logramos oxigenar al paciente. Para yo hacer una buena oxigenación, mi trabajo como enfermero está en mantener una vía aérea permeable, unos campos pulmonares limpios. Porque recuerden ustedes que la unidad funcional del sistema respiratorio de nuestro alveolo pulmonar es el encargado de hacer el intercambio gaseoso. Si ese alveolo pulmonar está comprometido, está dañado, lleno de moco, de secreciones o colapsado, porque a veces tenemos pacientitos con una telectasia apical, basal o total, no vamos a lograr oxigenar a ese paciente. Les podemos ventilar, sí, porque le ponemos su ventilador, le ponemos su CPAP, le ponemos todo, le estamos dando oxígeno. A veces el paciente sigue desaturando, 88, 89, doctor, está desaturando. Lo más rápido para nosotros es ir y subir el FiO2 o aumentar parámetros del ventilador. Pero nos olvidamos de evaluar al paciente de cómo están sus pulmones del niño. Porque de repente, como digo, el paciente está telectasiado. Y si está telectasiado, por más FiO2 que le coloquemos al niño, no va a mejorar la oxigenación. Como les digo, lo estamos ventilando, sí, porque le estamos dando mayor concentración de oxígeno al paciente. Pero si no despejamos ese alveolo, si no resolvemos la telectasia, si no aspiramos secreciones de repente para permeabilizar vías aéreas, no vamos a oxigenar a ese paciente. Y el trastorno muchas veces de llenado capilar enfoca eso. ¿Por qué? Recuerden ustedes que el flujo arterial va de vasos más grandes a los vasos más pequeñitos. Si no hay moléculas de oxígeno suficiente en sangre arterial, los primeros en afectarse, las células en afectarse son las distales. Por eso es que el niño empieza con su cianosis, con su llenado capilar prolongado, frialdad distal, pulsos débiles. Entonces, a eso yo tengo que darle una solución inmediata y me tiene que llamar la atención qué hago con mi paciente para resolver ese llenado capilar, ¿no? Y a veces nuestro trabajo enmarca, pues, si yo tengo un paciente que no tengo buen pasaje, empezar a revisar, a ocultar y ver qué hacemos con ese paciente. Como digo, la enfermera ya no es la enfermera que va a cumplir indicaciones, ¿no? La enfermera tiene que ir a hacer el trabajo enfocado a resolver el problema que encontramos en el paciente, ¿no? Por decirles yo, a veces ponemos el diagnóstico, deterioro de intercambio gaseoso relacionado con el desequilibrio de oxigenación, ventilación, y le ponemos evidenciado por llenado capilar prolongado, cianosis distal, frialdad distal. ¿Mi objetivo cuál es? Mejorar o restablecer el intercambio de gases. Y para eso pues hacemos todas las actividades de enfermería que nos corresponde hacer para resolver ese problema en el paciente. No, y la temperatura generalmente pues que a veces, como le voy a decir, va por debajo de menos 3 grados a la temperatura basal que es 37. Como le digo, a veces el paciente no marca la temperatura. Hacemos 1000 malabares y de ahí a veces pues incluso ha habido problemas, ¿no? Que antes usábamos los globos calientes para calentar al niño. Entonces con los eventos adversos que se han presentado ya hemos retirado todo eso. Y hoy a veces digo, qué bonito sería como trabaja salud con mantas térmicas para calentar a esos niños. Pero nuestra disponibilidad es poco y no tenemos. O sea, ¿qué hacemos nosotros ahí? Agarramos algodón y a veces el niño parece una momia porque todo el cuerpo está envuelto con algodón. Para tratar de calentarlos, le ponemos sus polares encima y con eso al menos logramos calentar al niño. Pero a veces ya el mismo cuadro séptico en el paciente te impide manejar ese lado, ¿no? ¿Se compromete la parte respiratoria? Sí, pues el niño a veces llega con una PAFI por encima de 300, ¿no? No hay una buena oxigenación, buena ventilación en el paciente pediátrico. Paciente con sin cardiopatía, claro, ¿no? Porque también tenemos un paciente cardiópata, hay que ver hasta qué medida manejamos a los pacientes con mezcla de sangre, ¿no? CO2 por encima de 65 a veces. Y acá es muy importante, si tenemos a un paciente con sepsis o shock séptico, está el monitor cardíaco y todos los monitores tienen capnografía. Y la capnografía va a ser un dato importante para yo poder visualizar o al menos alertar de que ese CO2 cómo se está manejando. Porque si bien es cierto, a veces la diferencial es un poco larga, porque a veces yo cuando tomo mi AGA me sale un CO2 en 40, 45, el monitor me manda 50. O es al revés, a veces el paciente está con CO2 en 60, en 50 y el monitor me marca 45, 40.
Pero si yo tengo ya un paciente con el CO2 en el monitor que va por encima de 50, ya me tiene que estar alarmando a mí, ¿no? Porque ese CO2 está incrementando en el paciente. Y tratar de ver la causa de cómo resolvemos el incremento del CO2, porque a veces si estás en ventilación mecánica, de repente solo es acúmulo de secreciones. Y uno aspiras a tu paciente, dejas permeable y el CO2 automáticamente empieza a descender, ¿no? Sin necesidad de hacer mayor cosa, ¿no? Pero también es criterio de enfermería cómo manejemos al paciente, ¿no? Y la necesidad pues de oxigenación va a ir en aumento, ¿no? A veces el paciente está con FiO de 40, sigue desaturando, hay que incrementar mayor concentración de FiO2, y ya no solo incrementamos FiO2, incluso hay que incrementar parámetros ventilatorios. Y a veces el incrementar mayor los números de parámetros en el paciente o más presiones, generamos otro tipo de complicaciones. Y a veces, como le decía a unas chicas, yo, para mí el parámetro aterrador es la presión pico. Porque a veces el médico va, sube a 20, 25, 28 de pico, pasaron 3 horas, tomamos una placa, neumotórax en el paciente. Pulmón roto. ¿Qué van a hacer? Colocar drenaje torácico. Lo que no se debería esperar, ¿no? Pero es la situación que se presenta en el servicio, ¿no? La disfunción neurológica, el paciente pues se altera ya la parte neurológica muchas veces incluso por el acúmulo de CO2 en el paciente. Hace ese trastorno neurológico, ¿no? Cambio brusco en el descenso de más o menos 3 escala de score basal a normal, y la reacción pupilar, las pupilas a veces se incrementan o disminuyen, y a veces también acompañado, por ejemplo, a una mala manejo de volúmenes, incluso llevamos al otro extremo al paciente, de hidratarlo al paciente. Y a veces causamos edema cerebral en el niño, a veces causamos congestión pulmonar en el niño, ¿no? Y en la parte renal es importante pues evaluar cómo está la creatinina sérica en el paciente, ¿no? Cómo está la creatinina, cómo está la urea, porque también son 2 factores importantes para el manejo de todo paciente con sepsis. Y de ahí la importancia de estar revisando los exámenes auxiliares de manera continua en el paciente. Porque como yo digo, a veces los exámenes auxiliares sí, pues trae la técnica que hace, el doctor toma. Y la enfermera no se toma la molestia de revisar cómo están sus exámenes auxiliares en el paciente, ¿no? Entonces, para trabajar ya con el paciente directamente, las medidas iniciales de reanimación y soporte hemodinámico están nuestras metas como enfermeras, ¿no? Bajar o disminuir el llenado capilar a menor o igual a 2 segundos y lograr que las extremidades cambien de temperatura, ¿no? Pulsos periféricos presentes, simétricos, ¿no? Frecuencia cardíaca normal para su edad. Mejora del estado de conciencia, presión arterial normal. La diuresis hay que lograr por lo menos llegar a un cc kilo hora en el paciente y una glicemia normal. Eso van a ser nuestras metas de nosotros, o la meta que nosotros nos comprometemos, nos trazamos como objetivos al manejar al paciente con sepsis, ¿no? ¿Qué más? Normalizar la presión de perfusión tisular. Ahí va pues llenado capilar, ¿no? ¿Cómo está esa presión? Tengo que mejorar en el paciente, ¿no? Mejorar el índice del shock, la relación frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, obtener una saturación de oxígeno, y eso es importante. En el paciente con shock también se trabaja bastante la parte de la presión parcial de oxígeno en sangre venosa, ¿no? A veces es necesario tomar un AGA venoso para ver cómo está ese O2, y por lo general deberíamos manejarlo por encima del 70%, ¿no? Y es un buen indicativo de que el paciente está mejorando el cuadro de sepsis, ¿no? Y descender el lactato arterial a concentraciones de menor de 2 milimoles litro, ¿no? Entonces el tratamiento de la sepsis básicamente en los últimos enfoques está centrado en 3 aspectos, ¿no? Medidas de soporte vital con asistencia ventilatoria temprana y soporte hemodinámico, ya que es el primer gesto terapéutico para mejorar la función cardiovascular, para disminuir el trabajo del miocardio y el consumo de oxígeno, ¿no? ¿Qué más? Drenaje del foco, inicio de antibióticos en forma temprana y adecuada, y modulación de la respuesta inflamatoria, ¿no? Para evitar llegar a una disfunción multiorgánica, ¿no? Entonces, ¿qué garantizamos? Y nos habla bastante en el manejo de sepsis de la primera hora de oro, o la hora de oro que nos dicen, ¿no? Porque en esa hora es importante cómo evaluamos al paciente y cómo respondemos frente a la sepsis o al shock séptico para resolver los problemas que se presentan en el paciente, ¿no? Hay que optimizar la vía aérea en el paciente y la respiración, y cuando hablamos de optimizar, está enfocado pues a lograr una adecuada relación ventilación
oxigenación, ¿no? ¿Qué más? Resucitación con volúmenes o fluidoterapia, ¿no? Si no responde, vamos a terapia cardiovascular, que está centrado en el uso de drogas vasoactivas. ¿Qué más? Tratamiento de la insuficiencia adrenal, a veces ya iniciamos, si no responde, iniciamos hidrocortisona en bolos y después iniciamos en infusión para contrarrestar el efecto adrenal, ¿no? Y el tratamiento antibiótico, incluso profiláctico. Porque a veces con el paciente con sepsis, ya, si tiene un paciente con sepsis diagnosticado o sospecha de algún germen, iniciamos medicamentos de tercera generación. Vamos con vancomicina, vamos con meropenem, vamos con fluconazol, porque a veces el paciente está haciendo fiebre, sí, pero tratamos de buscar la causa. Si el paciente está con sonda vesical, están sospechando ya que podría ser una cándida de repente. Iniciamos fluconazol en infusión, en tratamiento, ¿no? La idea es cubrir todas las vías para buscar resolver el problema de la infección en el paciente, ¿no? En cuanto a la fluidoterapia, nos hablan de la reposición de volúmenes de líquidos a 20 mililitros por cada kilo de peso. Como le voy a decir, si tengo un paciente que está con sepsis, el paciente está taquicárdico, el paciente está hipotenso, lo primero que recurrir es al volumen. Pero ese volumen, de acuerdo a la evaluación de cómo el paciente está yendo en flujo, en balance. Pasamos de repente, primer bolo a 20 por kilo. Si el paciente no responde al primer bolo, tenemos la opción de pasar hasta un segundo bolo, ¿no? De 20 por kilo. Y ante el segundo bolo, evaluamos al paciente cómo está el grado de volemia. Y hay que evaluar que el paciente orine. Y evaluar que no estemos yéndonos a una congestión pulmonar. Entonces la norma dice máximo un segundo bolo de solución fisiológica. Pues lo más rápido que vamos a tener. Y a veces es lo más cómodo que tenemos a la mano. Cloruro de sodio al 0.9. También la norma dice que podríamos pasar albúmina o podríamos pasar a hemacel. Pero una albúmina, ¿cuánto cuesta, no? Conseguirlo. Y a veces hacer el trámite, también en el hospital, nos ponen limitaciones, porque quien tiene que indicar albúmina, el nefrólogo o la nefróloga. Ella tiene que dar indicación para que la farmacia nos pueda dar una albúmina. Entonces, lo más rápido que tenemos a la mano para reponer volumen en el paciente es el suero fisiológico. Y tranquilamente, a veces pasamos un primer bolo, el paciente empieza a recuperar la presión arterial. Empieza a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿no? Pero como le digo, ante el segundo bolo que vayamos a pesar, hay que evaluar la respuesta también del organismo, que el paciente empiece a orinar. Porque si el paciente no orina, pasamos un segundo bolo, de repente hay que pasarle un bolo de furosemida, ¿no? Para que el paciente pueda descongestionar y evitemos llegar a la congestión pulmonar, ¿no? Y lo que nos dicen de la fluidoterapia, antes por ejemplo lo recomendado y lo que hacíamos siempre es colocamos a la bomba de infusión 999 y que pase. Las últimas normas nos indican que los bolos se pasa con jeringa, ya no se pasa con bomba de infusión, ¿no? Agarramos jeringas, si son niños, son pacientes grandes, nosotros agarramos jeringa de 60, cargamos y pasamos por el catéter. Y son pequeñitos, a veces imagina que tenga un niño de 5 kilos, 20 por kilo son 100, ¿no? Y agarramos 5 jeringas y pasamos lo más rápido que se pueda pasar. La idea es perder menos tiempo en pasar el volumen al paciente. Porque la bomba, si tú pones 999, te va a pasar en 15 minutos. Y es el tiempo menos que se programa la bomba de infusión. Pero la idea es pasar lo más rápido posible para reponer. Que imagino también en las gestantes, ustedes cuando trabajan en los shock hipovolémicos hacen lo mismo, ¿no? Pero entonces, la idea es reponer el volumen en el menor tiempo. Compensar a ese paciente, ¿no? Si tenemos un shock, digamos que le pasamos volumen y el paciente sigue hipotenso, sigue taquicárdico, no responde, tiene una mala perfusión, no mejora el llenado capilar, ya estaríamos hablando de un paciente con shock refractario al líquido, o sea, el paciente no está respondiendo a la fluidoterapia. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Monitorizamos, ha de ser más invasivo, estableciendo un acceso venoso central para el registro de la presión venosa central. Un dato importante que nos va a ayudar a nosotros manejar y verificar cómo está la volemia en el paciente. Y actualmente todos los monitores también tienen para manejar la presión venosa central en el monitor cardíaco, ¿no? Así que nada nos impide colocar un catéter central o que el médico coloque y tranquilamente instalamos el set para monitoreo de presión venosa central, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era alumno, las colegas hacían su PVC artesanal, ¿no? Con su centímetro, su equipo de venoclisis, todo un arte
Para mí era un arte, porque la enfermera tenía que saber hacer, porque eso era un dato importante para nosotros para ver cómo está la volemia en el paciente. Pero los tiempos han cambiado y yo creo que todos los servicios tienen un monitor a la mano. Y tranquilamente en el monitor podemos nosotros monitorizar la presión venosa central, ¿no? Además hay que colocar una sonda vesical, ya para ir monitorizando mejor el egreso de volumen en el paciente, ¿no? La idea es que con esto tenemos que normalizar frecuencia cardíaca, disminuir llenado capilar por debajo de segundos, presión arterial normal y el estado mental, al menos llevar a los estados óptimos de compensación, ¿no? Se debe considerar que deberían alcanzarse otros objetivos más, mejorar el déficit de base, diuresis igual, más de un cc kilo hora, lactato sérico menos de 4 milimoles, la presión venosa central. Van a encontrar, si ustedes dicen literatura, que es bastante variable, ¿ya? Nos hablan de 8 a 12, pero generalmente de 8 a 12 nos hablan de la parte pediátrica, pero los niños por encima de los 8 o 9 años. Pero los pequeñitos manejamos a veces de 0, ¿no? De 0 a 5 centímetros de agua para el manejo de la presión venosa central, ¿no? Presión de perfusión tisular, ¿no? Y la saturación venosa que debe estar por debajo de 70%, ¿no? Si el paciente no responde, como les decía, a lo que vamos a recurrir es al uso de drogas vasoactivas, ¿no? Generalmente se recurre al uso de la dopamina y a la dobutamina, ¿no? Para mejorar el gasto cardíaco, porque en este caso ya se altera la parte hemodinámica y ese corazón ya no va a responder, ese corazón va a necesitar una ayudadita para que pueda latir mejor, ¿no? Entonces, el fármaco de elección es la dopamina, ¿no? Usamos dopamina para mejorar la presión arterial y si mejoramos presión arterial y no mejoramos perfusión, utilizamos la dobutamina, porque la dobutamina nos va a ayudar a mejorar la perfusión en el paciente. Si tienes a un paciente que iniciaste dopamina y mejoró la presión arterial, mejoró la frecuencia cardíaca, pero aún sigue cianótico, aún sigue con llenado capilar prolongado, el médico lo que va a usar es dobutamina. Y la dobutamina nos ayuda bastante a mejorar la perfusión. El detalle está que cuando una vez se utiliza dopa y dobuta, el paciente se nos hipertensa, ¿no? Y a veces con el mínimo cachito que uno le quiere bajar las infusiones, se te viene la presión abajo. Entonces, ¿qué usamos ahí? Nitroglicerina, ¿no? Como factor hipotensor, pero para llevar la presión a límites normales, ¿no? Lo elegimos la nitroglicerina, uno, como le digo, por el trabajo que tiene, porque a veces el nitroprusiato, por el hecho de estar cambiando cada 4 horas, si tienes a veces 2 pacientes chocados ahí, te demanda tiempo en el trabajo, ¿no? A veces la nitroglicerina, en cambio, pues tienes factor de 12 horas de usar ese medicamento. Puede ser que el médico prefiere usar nitroglicerina antes que el nitroprusiato. Pero si no hay nitroglicerina y tienes nitroprusiato, utiliza de inmediato. El detalle está, colegas, también, justo ayer escuchaba a su colega de gineco decir, ¿en qué momento iniciamos el medicamento? Ante una situación de emergencia, yo tengo que iniciar la indicación en el momento. Y a veces pasa también en la parte de nosotros, que a veces dicen, no, pero ya para la noche que lo pidan, pues. O el otro turno que lo cambien. Colegas, nosotros estamos formados para salvar vidas. Y a veces la vida de un paciente depende de segundos. Y si yo no lo hago en el momento, ¿de qué estamos hablando? Y a mí nada me cuesta perder 10, 15 o 20 minutos para salir del turno, pero hago mi trabajo con el paciente y dejar estable a ese paciente. Porque si me indican, póngale nitro y no lo hago y que lo haga la otra colega, no estaremos cumpliendo con nuestra función como enfermero, ¿no? Entonces, para nosotros resolver a un paciente problema con sepsis o shock séptico, lo que nos indica en el momento, hay que hacer en ese momento. Porque ese paciente, si no, se nos va a recompensar y hasta podría fallecer. Si ya tenemos un paciente resistente a shock, a catecolamina, a dobutamina, dopa, hay que agregar adrenalina o noradrenalina, ¿no? Acá justo lo que les mencionaba, tenemos 2 tipos de shock, el shock frío y el shock caliente, ¿no? El shock frío es aquel niño característico, con una perfusión mala, paciente frío, llenado capilar prolongado, su cianosis distal persistente, y a veces uno evalúa al niño y ya no solo es cianosis distal, tú ves las pies y las manos del niño, un niño marmolio, reticulado, que no te va
responder pues a veces la dopamina y la butamina. Y cuando tenemos shock frío lo que utilizamos es la adrenalina para mejorar ese cuadro de ese paciente. Y si tenemos un shock caliente, el shock caliente, muy aparte de la sintomatología que maneja la inestabilidad hemodinámica del paciente, no es un paciente frío, es un paciente robicundo. Es un paciente que tú lo ves está rojo en el servicio. No, ahí no hay, por ejemplo, llenado capilar prolongado. Tiene un buen llenado capilar. Pero la clínica del paciente, los exámenes del paciente indican otra cosa en ese paciente. Y en esos niños lo que utilizamos es pues la noradrenalina. No, a veces, como dice, a veces el paciente ingresa, empezamos solamente con sedación. Y a medida que pasan las horas va aumentando de una en una. A veces terminamos el turno, terminamos con 2 infusiones en el paciente. Porque a medida que pasan las horas, si no se compensa el paciente, porque la idea es estabilizar al paciente, ¿no? Una vez que estabilizamos, ya podemos dejarnos de preocupar y manejar la parte terapéutica del paciente, ¿no? Y si el paciente no responde, ya usamos a veces ya hidrocortisona. Primero lo pasamos en bolos, ¿no? Generalmente pasamos de 1 miligramo por cada kilo de peso cada 6 horas intravenosa, o si no, lo que va a hacer el médico es iniciar hidrocortisona en infusión, ¿no? Y la verdad son pacientes que ya a veces no responden a nada, el paciente está completamente escéptico, chocado, ¿no? Y la idea es pues contrarrestar todo eso, ¿no? Durante todo el tratamiento se replanteará continuar con la administración de líquidos hasta conseguir objetivos de la presión venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio, ¿no? Y mientras no aparezcan signos de sobrecarga de volumen, y eso tenemos que apuntar nosotros, ¿no? Evitar la sobrecarga o sobrehidratar al paciente, ¿no? Y lo otro que también es importante es ver cómo está la hemoglobina en el paciente. Porque el otro factor está que si no tengo una buena hemoglobina, tengo un paciente anémico, tampoco va a favorecer recuperar a ese paciente, ¿no? Entonces, paciente igual con sepsis y que tengo hemoglobina en la unidad, su protocolo es menos de 9, transfundimos paquete globular. Y a veces no solamente vemos la hemoglobina, a veces tomas los exámenes auxiliares, paciente con tiempos prolongados. PTA, TTPA prolongado, hay que pasar plasma fresco congelado. A veces por el mismo cuadro de sepsis, te hacen plaquetopenia. Hay que pasar plaquetas al paciente. Y es curioso porque el médico a veces te hace la orden al momento, ¿no? Plaquetas, plasma, paquete globular. Y del laboratorio te traen tu plaqueta, tu plasma, y doctor, ¿qué pasamos primero? Pasa primero paquete globular, porque tenemos que mejorar esa función de oxigenación, porque recuerden que el paquete globular que tiene hemoglobina, pues. O sea, primero pasa el paquete globular porque necesita hemoglobina en ese niño para mejorar y compensar el estado de oxigenación en ese paciente. Y después ya puedo pasar las plaquetas o puedo pasar el plasma fresco congelado, ¿no? Y si tenemos shock resistentes a catecolaminas, en este nivel estaría indicada la colocación de un catéter para medición de gasto cardíaco, ¿no? Generalmente nosotros tenemos ahorita monitores con gasto cardíaco y es otro tipo de manejo en el paciente con estos tipos de catéteres, ¿no? Para hacer un mejor monitoreo. Y actualmente se está estilando y también las normas lo manejan, es la parte de la ecocardiografía, ¿no? Porque a veces el médico, tenemos un paciente con 2 catéteres, pero los 2 catéteres están completamente llenos. ¿Dónde monitorizo PVC? No puedo. Entonces, si yo no tengo para monitorizar PVC, el médico va, hace su ecocardiografía. Y es interesante, porque el médico cuando toma la ecografía hay uno que tiene interés, ve y te enseña. A veces tú ves en el ecocardio la vena cava colapsada. Y si la vena cava está colapsada, pásale volumen. Y eso también te ayuda a ti para decidir y determinar cuánto de volumen le pasas al paciente. Porque a veces el médico dice, pero no le pases volumen, vamos a tomar su eco primero. Toma la eco y la vena cava está dilatada, bien abierta. Sí, no necesita volumen ese paciente. Entonces, obviamos la parte de volumen y el paciente no necesita volumen, pero necesita drogas vasoactivas, ¿no? Y es bastante, mire cómo la medicina avanza y los medios de diagnóstico nos ayudan a nosotros bastante en favorecer qué hacemos al paciente y cómo manejamos al paciente, ¿no? Y qué bonito sería lo que dijo la señora Pastorita, ¿no? Que las enfermeras también entren a tallar. No de repente por parte de ser excelentes pues en ecografías, ecografías, pero en las partes que nos ayudarán a diagnosticar nosotros como una medida de ayuda para ver cómo está el paciente y cómo manejamos, ¿no? Por último, si el paciente no responde a nada, hay la posibilidad de hacer ECMO.
pero en San Bartolomé no se hace ECMO, ¿no? ECMO lo hace el Rebagliati o lo hacen algunas clínicas privadas. ¿Qué es el ECMO? El ECMO es muy parecido a la hemodiálisis, pero recuerden que la hemodiálisis limpia la sangre que no lo puede purificar el riñón, pero en este caso va a limpiar la sangre que no lo puede purificar el pulmón. Saca el CO2. Es muy similar, ¿no? Incluso yo me enteré ahorita que hay una escuela de formación de enfermeras para ECMO. Y que me interesa porque es interesante ver cómo se hace el trabajo del ECMO en el paciente. Y en el Rebagliati hay enfermeras especialistas en ECMO, ¿no? Y es interesante, será interesante, digo yo, porque cuando yo me fui al congreso de Huancayo, la SOPEMI, hubo un laboratorio que llevó sus máquinas de simulación con muñecos de cómo se hacía el ECMO. Y es interesante porque la enfermera maneja la parte de las máquinas, así como las colegas de nefrología que manejan sus máquinas de hemodiálisis, la enfermera maneja sus máquinas de ECMO, ¿no? Porque es el trabajo de la enfermera. Y es a lo que se debería recurrir para tratar de salvar la vida de estos niños, ¿no? Porque a veces cuando ya no tenemos esto y hemos hecho todo lo posible para salvar la vida del paciente, ¿qué más podemos hacer? Más no podemos hacer. Referir a ese niño no se puede, porque en qué momento lo saco y el paciente termina falleciendo, ¿no? Y a veces ya pues hemos hecho todo lo posible con el paciente y tratamos de dejar, pues, como dice, dejar la mano de Dios para ver cómo responde el paciente, ¿no? Claro que la mayoría de veces llega y fallece, ¿no? Pero ya a veces nos anticipamos, el médico se anticipa a avisar a la familia cómo está el paciente, ¿no? Porque cuando llega fallecen y bueno, la familia estuvo informada de qué se estuvo haciendo continuamente con ese niño, ¿no? Entonces, como medidas generales, establecemos el ABC de la reanimación, ¿no? Apoyo respiratorio con apertura de vía aérea, ventilación o intubación, si es preciso, darle oxígeno al paciente, monitoreo de frecuencia cardíaca, respiratoria, un buen manejo de electrocardiograma, es importante también que sepamos interpretar el EKG en el paciente, ¿no? Porque también nos ayuda a evaluar cómo está la parte hidroelectrolítica en el paciente, ¿no? La idea es que la enfermera pues canalice sus vías, ¿no? Debemos tener 2 vías de grueso calibre porque voy a pasar volúmenes, voy a pasar infusiones, hasta que el médico decida colocar el catéter, ¿no? A veces tenemos pacientes tan chocados que no se puede colocar vía. Y ahí son expertas las colegas de emergencia, ¿no? Colocando sus intraóseas, ¿no? Que es una alternativa para salvar la vida de ese paciente y poder pasar volúmenes en ese paciente, ¿no? Accesos vasculares, como le digo, es necesario la canalización rápida de una vía venosa de grueso calibre, si es posible 2, y una vía venosa central ya en shock, ¿no? Necesariamente hay que tener un catéter venoso central en estos pacientes, ¿no? En los lactantes con shock, que puede ser muy difícil, la canalización periférica, generalmente recurrimos a la intraósea o a un CBC, porque hay niños que están tan chocados que ni el médico puede colocar el CBC. A veces hay la necesidad todavía de tener una intraósea para por lo menos pasar líquidos o pasar hemoderivados. Y recién con eso a veces el médico también logra canalizar sus venosos central, porque a veces se corre más riesgo de colocar un CBC, por ejemplo, en el paciente chocado, de que logres otras complicaciones como los neumotores o hemotoras en el paciente. Porque el médico va a estar en ese plan de entrar y salir, y buscar y tratar de canalizar la vena, y en ese momento pues a veces termina punzando el pulmón. Se logró colocar catéter, tomas tu placa, el paciente con su neumotórax, con su hemotórax, ¿qué otra complicación que se agregó al paciente, ¿no? Antibióticos, como les decía, la idea es iniciar cuanto antes posible los antibióticos. Una vez que haya indicación, iniciemos el antibiótico. No hay necesidad de tener resultados definitivos de si es tal o cual germen, ¿no? Una vez que ya se tengan los resultados de los cultivos o de las coloraciones que mandan los médicos, ya con eso se decide qué suspendemos o qué continuamos, ¿no? Pero mientras haya indicación de iniciar antibióticos, iniciemos, porque hay que contrarrestar la infección, porque recuerden que el paciente que ha hecho sepsis es debido a una infección, y la idea es contrarrestar ese cuadro infeccioso, ¿no? Para salvar la vida de este niño, ¿no? Mantener la normotecnia, les decía, es un factor importante, a veces riesgo de mortalidad en los niños, pero por eso buscamos mecanismos de cómo por lo menos calentar a ese pobre niño, ¿no? Y es como le digo, hacemos todo lo posible de tratar de envolverlo con algodón, ponerle sus polares encima y
Evitar, a veces la unidad no nos ayuda porque tenemos el aire acondicionado encima de nosotros, ¿no? Pero igual, tratamos de buscar formas y mecanismos de cómo calentamos a ese niño para evitar la hipotermia, ¿no? En cuanto a la sedación y analgesia, la idea es que si el paciente ya está en ventilación mecánica, favorezcamos un buen manejo de relación entre ventilación-paciente. Ese paciente tiene que estar bien sedado para que se maneje en el ventilador mecánico. Si no, no vamos a dejar manejar adecuadamente. Y si el paciente está despierto, hasta que se mueve con el ventilador, paciente que va a estar luchando con el ventilador y no te va a favorecer recuperar a ese paciente. La idea es que haya una buena sedación y analgesia. Una cosa también, hablamos de sedación porque tengo que sedarlo, pero si yo sedo, también tengo que lograr analgesia en el paciente. Entonces imagina estar con un tubo en la boca ahí, la idea es que el niño no sienta eso, ¿no? Y se deje manejar adecuadamente. La idea de corregir los trastornos electrolíticos, para eso necesitamos una gasometría arterial, ¿no? La idea es mantener un buen nivel del potasio, un buen nivel de sodio, de calcio, porque también el calcio es un electrolito importante para el funcionamiento adecuado del corazón. Tengo un paciente con inestabilidad hemodinámica que está hipotensando, no está haciendo una buena fracción de eyección, no tiene un buen gasto cardíaco y aparte le falta calcio al paciente, un factor condicionante que el paciente les mejore. Por eso es importante que también los electrolitos, estemos revisando continuamente cómo están los electrolitos en el paciente, ¿no? Y lo otro es pues evaluar cómo está nuestra gasometría para ver cómo está ese pH, ¿no? Cómo está el CO2, cómo está el PO2 y lograr por lo menos llevar a estados de compensación en el paciente. Esto es lo que les decía yo, la hipocalcemia es necesario para manejar adecuadamente ese gasto cardíaco en el paciente. No puedo tener a un niño con hipocalcemia, ¿no? Y otro, el otro dato, lo que mencionaba temprano, la hipoglicemia, ¿no? Niño con sepsis cada 6 horas, por lo menos hay que tomar la glicemia a ese paciente. Evitemos llevar a los estados de hipoglicemia al niño, porque a veces cuando tenemos el glucómetro, tomamos lado, recién estamos corriendo, que otro cuánto le pasa, ¿qué hago? Y como le digo, no sabemos cuántas horas ese niño ha estado sin glicemia o sin sangre, ¿no? Perdón, sin azúcar en la sangre, que es un factor condicionante a que el niño también haga un trastorno neurológico, ¿no? Por el cerebro, cómo ha estado funcionando en el niño. La protección gástrica, por lo general, pues el niño con sepsis termina haciendo sus hemorragias gastrointestinales. O sea, uno coloca la sonda, contenido porracio, ¿no? Porracio. A veces lo que hacemos es iniciamos ranitidina en infusión, ¿no? Para tratar de mejorar esa hemorragia gástrica en el paciente. Hacemos un lavado gástrico, vamos evaluando cómo estamos manejando el contenido gástrico en ese paciente. A veces, pues, el día queda 2, 3, 4, 5 días, no mejora, ya tenemos que recurrir al uso de la nutrición parenteral total, porque tampoco podemos dejar a ese niño desnutrido, ¿no? Entonces recuerden, todo paciente en NPO máximo 24 horas, y la idea es pasar las 24 horas, iniciar esta nutrición enteral. Y si no responde el paciente porque tienes contenido bilioso, contenido porráceo, hay que recurrir a la nutrición parenteral total, ¿no? Para tratar de mantener también, porque no nos olvidemos de la parte nutricional del paciente. Debe estar con su soporte nutricional. El detalle también está que a veces usamos NPT, paciente con triglicéridos por 300, 250 de triglicéridos. Paciente inicias NPT, empieza con sus hiperglicemias, glicemia de 200, 300 de glicemia, a veces pasan 3, 4 horas, suspende el NPT, inicia nuevamente destrozo, baja y el trabajo es, ¿verdad?, grande con estos niños que uno hace para tratar de compensarlos, ¿no? Esto es lo que le decía, ¿no? La idea de compensar la parte nutricional es máximo 24 horas en NPO. Hay que iniciarle su dieta integral al paciente. Aunque sea poquitito, aunque sea 10, 15 centímetros, pero démosle, ¿no? Y vamos monitorizando cómo el niño recibe la nutrición integral, o cómo nos responde a la nutrición integral, ¿no? Entonces, cuando hablamos de PAE, hablamos básicamente de la valoración inicial del paciente, ¿no? Esto lo vamos a pasar. Tenemos la valoración no invasiva, generalmente lo hacemos con la clínica del paciente, cómo está la frecuencia cardíaca, la respiración, cómo está la temperatura en ese paciente, cómo está la presión arterial en ese paciente. Lo bueno que como tenemos monitores y usamos línea arterial, nos favorece a nosotros de cómo manejamos, uno, la presión arterial, aunado con el uso de inotrópicos, ¿no? Porque tranquilamente nosotros podemos subir y bajar, nosotros le hacemos titular los inotrópicos en base a los percentiles de la presión arterial que vamos manejando en el niño, ¿no?
Las invasivas ya pues van más allá de cómo colocamos. Si el paciente está con catéteres, tiene que tener bastante cuidado con los catéteres también, porque no hay que evitar exponer a ese niño a otra infección agregada por infección o por contaminación de los catéteres, ¿no? Bueno, y acá les dejo unos diagnósticos de enfermería, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de disminución de la producción tisular cardíaca relacionado con problemas de intercambio y deterioro de transporte de oxígeno a través de la membrana capilar alveolar, ¿no? ¿Qué más tenemos? El deterioro de intercambio de gases relacionado con los cambios en la membrana alveolo-capilar, ventilación, perfusión alterada, manifestado por respiración anormal, cianosis, aleteo nasal, somnolencia, que se manifiesta en el paciente con sepsis, ¿no? Disminución del gasto cardíaco, y esto trabajamos bastante acá, este diagnóstico de la enfermería, ¿no? La disminución del gasto cardíaco, porque ese corazón pues es el que está fallando, y ese corazón tiene que trabajar más y ayudarlo a nosotros para que pueda compensar y pueda manejarse adecuadamente a este paciente, ¿no? El patrón respiratorio ineficaz, en una fase inicial, el paciente llega con su patrón respiratorio ineficaz. Pero una vez que entra ventilación mecánica, tratamos de resolver este problema en el niño, ¿no? El riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos, como le digo, podría estar deshidratado el niño con estado de hipovolemia, y a veces con la reposición de volúmenes lo llevamos a un estado de hipervolemia. Y para eso es necesario evaluar continuamente cómo está el estado de volemia en el niño, ¿no? Dice, la meta de enfermería en sí es brindar cuidado, pero esto no tiene sentido si no se comprende la esencia del significado de qué es cuidar, ¿no? O sea, la idea es que tengamos en mente qué es cuidar, para que nosotros demos un buen cuidado a los pacientes. Muchas gracias, colega. No sé si hay alguna pregunta para...